Bueno, hola a todos. Vamos a hablar de tres herramientas que los médicos veterinarios podemos desarrollar para hacer más eficiente nuestro trabajo y que también nos van a permitir adquirir inteligencia emocional y vivir pues el día a día con mayor plenitud y tranquilidad. Las tres herramientas son la resiliencia, la empatía y la compasión. Ahí, aunque se parecen y sus definiciones también se parecen, son tres cosas completamente diferentes. La resiliencia es la capacidad de ver el vaso medio lleno. Es que a pesar de que haya algunos inconvenientes, algunos problemas en la vida, yo pueda ir más allá de esos problemas y ver las cosas positivas que surgen después de los problemas o incluso a partir de esos problemas. Estaba yo leyendo esta mañana un libro que se llama Curación y Recuperación del doctor David R. Hawkins, que es un psiquiatra súper importante en Estados Unidos, y es un libro en el que él maneja el estrés y dice que el estrés es el resultado de un punto de vista. Esto tiene que ver mucho con la resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay situaciones que pueden llevar a personas al límite y a otras no. Entonces, no es tanto la situación, sino cómo la vive el individuo. La muerte de un paciente, que se le escape a un paciente de la clínica o de la guardería, problemas con los empleados, problemas con la pareja, problemas con la familia. Cualquier tipo de estas cosas puede ser que, dependiendo del tipo de personalidad y la capacidad de resiliencia que tenga el individuo, yo puedo ir más allá y decir, bueno, esto es un problema, lo voy a solucionar de tal manera, o siquiera me peleé con esta pareja porque ahora tengo la posibilidad de tener una pareja que realmente me valore, me aprecie, o lo que sea. O sea, la resiliencia es la capacidad de ver más allá, no quedarse en el problema. Por eso les decía, es ver el vaso medio lleno. Es que si yo realmente estoy pasando por una situación que me genera frustración, tristeza, que me confronta, yo tenga la capacidad de superar esa situación y sacarlo mejor. Esa es la resiliencia. Entonces vemos muchas, por ejemplo, yo cuando tengo algún fracaso terapéutico trato de no quedarme en que si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si es que debía hacerle tal tratamiento, es que tal, no. Bueno, esto nos pasó, ¿por qué pasó? ¿Para qué pasó? Y ahora seguimos. Una pregunta clave para desarrollar la resiliencia es ¿para qué está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Entonces, no sé, situaciones como que no pagué los impuestos y ahora me llega una multa. Entonces es que estoy confiando en las personas inadecuadas, tengo una contadora que no me está avisando, un contador que no me está avisando cuando tengo que pagar este tipo de cosas, le estoy entregando mi confianza a gente que yo creía o me están cobrando mucho o no me están cobrando, los contraté por baratos y resulta que no hacen su trabajo. Entonces todo ese tipo de cosas, o sea, las situaciones estresantes no son situaciones estresantes en sí, sino cómo las vemos, cómo las vivimos, qué vamos a hacer con eso y qué es lo que sigue. O sea, ahorita no tengo trabajo, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a llorar? No, puedo aprovecharlo estudiando, leyendo, desarrollando terapias nuevas, mirando enfoques diferentes. O sea, no es quedarse ahí ahogándose en un mar de lágrimas, sino poder entender y comprender para qué está ocurriendo esto y qué es lo que sigue. Y lo que sigue, abrazarlo con gratitud y como, bueno, listo, ahora esto que viene, entonces lo vamos a vivir con alegría. Esa es la resiliencia. Es muy, muy, muy importante desarrollarla como médicos veterinarios, porque esto lo que va a hacer es eso, permitirnos como no quedarnos en los problemas. Entonces me denunció un animalista en redes sociales, ¿qué es lo que sigue? Entonces voy a aprender que hay ciertos tipos de personas que no voy a atender o no quiero atender. Por más que por ley nosotros tengamos que atender a los animales, también tenemos el derecho a decidir a quién atendemos y a quién no. Y eso es muy importante. Entonces, una lección puede ser eso, que no necesariamente hay que atender a todo el mundo, que yo puedo tomar la decisión de atender a quien yo considere, porque está de acuerdo con mis métodos, porque le gusta lo que yo hago, porque me respeta, porque me valora, etcétera. Bueno, esa es una. La otra es la empatía. La empatía y la compasión son muy parecidas,
Pero la empatía es un superpoder que hay que estar como muy alertas, porque la empatía, la definición es ponerse en el lugar del otro. Entonces, cuando yo me pongo en el lugar del otro, pueden ocurrir varias situaciones que puede ser que yo me enrede con el drama del otro y termine sufriendo un drama aún mayor, o puede ser que yo sea capaz de ver el drama del otro y desde mi perspectiva apoyarlo y comprenderlo, y puede ser que me involucre como una decisión, o puede ser que también como una decisión yo diga, bueno, este es su rollo, este es su drama, yo sé lo que está pasando, entiendo por lo que está pasando, sin embargo yo emocionalmente me puedo aislar de eso. Eso es desde el punto de vista de la empatía. La empatía saludable es poder poner límites, o sea, hasta aquí ayudo yo, hasta aquí llego yo, esto es lo que yo puedo hacer por usted, hasta aquí lo puedo acompañar. Empatía no es llorar por cada animal que ve uno en la calle y querer adoptarlos todos, no, eso es más bien un tema de de hecho, pues es un tema de que yo como individuo estoy buscando reconocimiento. Bueno, hay varias alteraciones de las emociones que se pueden diagnosticar. En las personas que recogen y recogen animales tienen varias alteraciones con respecto al amor propio. Entonces yo obvio siento que este animal está sufriendo, si está en mis manos lo apoyo, pero teniendo en cuenta que no tengo que morirme yo para apoyar. Es como, por eso les decía que la empatía y la compasión son muy parecidas, porque la compasión desde el punto de vista, es un tema más, es como un amor pero más religioso, y desde el punto de vista del cristianismo, la compasión es ir y sufrir con quien está sufriendo y tratar de sacarlo de donde está y ayudar porque hay que ayudar. Esto dice el cristianismo y el catolicismo, y el judaísmo es un poquito más respetuoso con respecto a esto, pero entonces tenemos que ir y sacar a todos, salvarnos y volvernos salvadores del mundo, y así somos compasivos. Esa es la definición que busca esta religión. Sin embargo, en el budismo, la compasión es el respeto. O sea, yo, entre más respetuoso soy yo por los caminos de otros, más amoroso soy, porque comprendo, desde el punto de vista del budismo, comprendo que este ser que está frente a mí tiene que pasar por estas situaciones, sin importar las que sean, para poder crecer y evolucionar espiritualmente. Entender esto es muy importante, porque mientras un cristiano o un católico hacen lo que sea por ayudar, incluso se sacrifican, y acuérdense que lo que dicen también, que el que se mete de redentor termina crucificado. El budismo es absolutamente respetuoso de los caminos. Entonces si usted decide caminar ese camino, por ejemplo, no sé, un animalista que venga a decirme, es que usted tiene que salvar mi perro porque usted es veterinaria y tiene que ayudarme, y si no lo hace entonces es su culpa. O sea, no es mi culpa. Si ese animal está ahí, pues yo lo ayudo con las herramientas que puedo. Cobro, porque el budismo jamás dice que usted no puede cobrar por lo que hace, cobro por lo que hago, pero hasta donde me lo permite. Y si quien se hace responsable de este animal dice, no, es que yo no tengo plata y no voy a pagar, entonces ya es mi decisión si yo asumo los gastos o si no los asumo. Y también es mi decisión si le entrego la responsabilidad al dueño, y literalmente desde el corazón le digo al paciente, hasta aquí te ayudo yo porque es lo que me corresponde, y eso está bien. Yo no estoy negando atención, no estoy negando ayuda, estoy poniendo límites. ¿Por qué? Porque en el cristianismo nos enseñaron y el catolicismo nos enseñaron a que tenemos que sacrificarnos, y el sacrificio no es amor. Por favor, es una idea, es una de las ideas más tóxicas que tenemos quienes hemos crecido en este tema, en esta educación católica o cristiana. El sacrificio no es amor. Es amor cuando yo me amo tanto a mí mismo, que me honro y me respeto, y soy capaz de poner límites y no permito que nadie me haga daño, ni siquiera yo mismo. Esto, ¿cómo se entiende? Con compasión. ¿Cuándo soy compasivo conmigo mismo? Cuando comprendo que es que
yo tengo derecho a estar tranquilo, que yo tengo derecho a estar feliz, que mi camino es igual de respetable al camino de otros, que está bien lo que yo decida, que no tengo que rendirle cuentas a nadie. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Cuando hablamos también de empatía, compasión y resiliencia, hay dos cosas que también hay que tener en cuenta. Una es los aspectos morales, entonces, ¿qué es moral para el individuo y qué no? Ahí es muy importante tener en cuenta en qué sistema de creencias creció el individuo y cuáles son sus ideas, porque para alguien es moralmente correcto, eh, no sé, las corridas de toros y las peleas de gallos, porque de donde viene eso es lo correcto, para otras personas no es así. Y sin embargo, ¿quién tiene la razón? Eso es otro aspecto que hay que mirar, porque no todos siempre tenemos la razón porque crecimos creyendo que así es. Entonces, ¿quién tiene la razón? No, entonces pueden salir los animalistas hablando del respeto a los individuos y todo esto, pero entonces aquí entran cuestiones de bioética y de ética, que es el otro aspecto que hay que tener en cuenta. ¿Qué es la ética? Es la idea moral que yo tengo con respecto a una acción. Entonces, mi ética es buena cuando yo soy respetuoso de la vida, por decirlo de alguna manera, y es mala cuando los actos que llevo a cabo son moralmente incorrectos. Y ahí entramos en una serie de discusiones filosóficas en las que los veterinarios tenemos como muchas piedras en el camino, porque entonces hay cosas que aprendimos en la facultad que hay que hacer, pero que desde el punto ético y moral puede ser que estén como conflictuándome a mí dentro de mi escala de valores. Entonces, por ejemplo, hablemos de la eutanasia. La eutanasia es una de las cosas más, es una herramienta maravillosa que los médicos veterinarios tenemos, y sin embargo se usa de manera indiscriminada. Entonces, desde el punto de vista legal, yo solamente puedo aplicar eutanasias como parte de un tratamiento en animales en los que los otros tratamientos ya no funcionaron. Sin embargo, cuando yo hablo cuando llega alguien y me dice, le pago tanto porque sacrifique a mi perro, ¿qué decido yo? Yo por lo menos no sacrifico animales, yo no sacrifico, salvo que sea lo que corresponde en ese momento, porque así es como, porque ya desde el punto de vista clínico, emocional e incluso espiritual, si podemos hablar, este animal ya está preparado para ese tema. Sin embargo, he visto cómo muchos colegas sacrifican porque es lo que hay que sacrificar, y también cuál es el fin de ese animal. Yo no podría trabajar jamás en áreas de producción. Yo creo que ya me hubiera... Sin embargo, honro y respeto a los colegas que trabajan en áreas de producción, porque es que cada uno de estos animales fue producido para el fin de alimentar al reino humano, y eso está bien desde esa perspectiva. Y podríamos entrar a discutir entonces con los veganos y los vegetarianos, y bueno, hay una serie de pensamientos y creencias con respecto a la alimentación, que sin embargo ustedes pueden, pues cada uno ya estudia y mira pues cómo lo maneja, pero si ven, estamos todo el tiempo en un tema ético y moral, y de empatía y de resiliencia y de compasión. Entonces yo lo que quiero es que ustedes comprendan que lo primero es ser resilientes, o sea, aprender a ir más allá de las situaciones que nos generen frustración o estrés. Lo segundo es volvernos empáticos, o sea, el ser empáticos no implica que tengamos que sufrir el dolor que otros están sufriendo. Podemos comprender ese dolor y a partir de ahí desarrollar herramientas para apoyar a otros en ese dolor sin necesidad de sufrir nosotros esos dolores. Y tercero, la compasión, ser compasivos sobre todo con nosotros mismos. Hay varias herramientas que nos permiten desarrollar estas estrategias. Una de las herramientas más poderosas, por loca que les llegue a parecer a ustedes, es el perdón. El perdón hacia mí mismo, el perdón hacia la gente que me rodea, porque desafortunadamente estamos en una sociedad que juzga, y nosotros crecimos juzgando a otros y juzgándonos a nosotros mismos. Cuando ustedes hacen silencio y empiezan a observar, se dan cuenta de todos los juicios que están ahí metidos. Entonces
los juicios externos y los juicios propios, como quién soy, es que yo no debía haber hecho eso, es que yo tan flaca, tan gorda, tan alta, tan bajita, tan pelinegra, tan rubia, tan boba, y casi siempre los juicios casi siempre no, siempre los juicios son juicios de valor, y lo que sí ocurre es que la mayoría de esos juicios de valor hacia nosotros mismos son juicios de negativos. Entonces, comenzar a comprender que ser compasivo conmigo mismo es comprender que es que hice lo mejor que pude, porque siempre todos hacemos lo mejor que podemos. Yo les garantizo que quien está robando considera que esa es la mejor opción que tiene. Yo les puedo asegurar, y pongo siempre este ejemplo porque para mí es el más claro, Hitler estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, y que lo correcto para él y para la gente que él consideraba importante era acabar con los judíos y con media humanidad. Él jamás dudó de que estuviera haciendo lo correcto. Sin embargo, entramos en el tema de juicios morales y éticos y todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Entonces, cuando yo me perdono a mí mismo, me doy cuenta que es que hice lo mejor que pude con lo que tenía, con el conocimiento que tenía, con las herramientas que tenía, con lo que estaba en ese momento. Fue lo mejor que pude hacer. Cuando yo logro comprender eso realmente en mi corazón, se produce una liberación, porque la culpa y el miedo, que son parte de lo que todos vivimos, empiezan a desaparecer, y aparece la compasión y el amor propio. Entonces comprendo que lo que hice lo hice porque consideré en ese momento que era lo mejor que podía hacer, porque era la opción que tenía, porque no tenía más herramientas para tomar otras decisiones, para hacer otras cosas, era lo mejor. Entonces eso es, en el campo que sea, les va a ayudar a liberar. ¿Y cómo perdono a los otros? Poniéndome en el lugar de los otros, o sea, siendo empático, pero comprendiendo que si yo estuviera en tu lugar, hubiera hecho lo mismo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si yo fuera el otro, si yo fuera, por ejemplo, si yo fuera mi mamá, yo hubiera hecho exactamente lo que hizo mi mamá, porque hubiera sido mi mamá, hubiera tomado las decisiones que ella tomó porque ella las tomó conscientemente con las herramientas que tenía, pero porque era ella, era hija de este papá y esta mamá, y vivió todas estas situaciones, y no había otra forma de que decidiera, porque lo que ella hizo era lo que consideraba correcto. En situaciones, por ejemplo, y este es un tema muy personal, por ejemplo, cuando yo comencé a hacer este ejercicio, lo hice con el papá de mi hijo. Y fue súper revelador y súper liberador comprender que es que si yo fuera él, hubiera hecho lo mismo. O sea, hubiera tomado las mismas decisiones, hubiera actuado de la misma manera. Y cada vez que lo veo y hablamos, pienso, es que si yo fuera él, hubiera hecho lo mismo. Es que si yo fuera tú, haría lo mismo que tú. Y eso me permite comprender que es que él es un universo completamente diferente al mío, y que cada acción que él toma la hace completamente convencido de que está haciendo lo correcto, porque es que él tiene las herramientas para verlo de esa manera, y eso me permite el soltar y ser compasiva con él y conmigo misma, porque es que si yo hubiera sido él, hubiera hecho lo mismo. Y les voy a ir más allá, y si yo realmente amo a mi hijo como es, lo volvería a escoger a él una y mil veces, porque él es el papá de mi hijo. Si él no fuera el papá de mi hijo sería otro. Así de sencillo. Y esto suena muy loco, pero ustedes no saben lo liberador que es. Y esto aplica para todo. O sea, si yo me paro frente a un cliente que está molesto, que habla mal de mí frente a otro colega, que dice cosas que no son, si yo me paro y pienso, bueno, es que si yo fuera este ser seguramente hubiera hecho lo mismo. Seguramente no, o sea, hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque este ser ha vivido una serie de condicionamientos, de ideas, de lo que sea, y eso permite no comprender, perdonar mi juicio. O sea, este ser no es un hijo de la mamá que lo parió, y no es un ser desagradable, no, es un ser que en el mundo, en su creación de la realidad, está
haciendo lo que considera correcto. Y es mi decisión, desde el punto de la resiliencia, permitir que me afecte lo que está haciendo o dar un salto, ir más allá y decir, bueno, ¿y esto para qué está ocurriendo? Vamos a comprender y aprender y vamos a seguir adelante. Entonces, yo los invito a que empiecen a trabajar estos tres temas, la compasión, la resiliencia y la empatía, y que empiecen a perdonar. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias o quieren que desarrollemos más herramientas, porque hay otras que más adelante les iré mostrando, me avisan por favor, me escriben directamente. Acuérdense que este video está en el canal de Facebook y en el de YouTube, y ahí está toda la información. Entonces los invito a todos a que abramos nuestra mente y abramos nuestro corazón y empecemos a perdonar y a aplicar la compasión, la resiliencia y la empatía. Nos vemos entonces.